Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Amer veremos el tema, los carros cuánticos y el filo del hacha. Los platillos voladores no son recientes amigos, esos objetos voladores ya existían antes del diluvio. Y Bin Laden y Al Qaeda recibieron mensajes telepáticos provenientes de estas naves. Esos mensajes los impulsaron a la yihad o guerra santa, como le llaman. Y lo mismo sucedió con el Vaticano y todas sus iglesias hijas. Fueron estos seres que sobrevuelan en platillos voladores los que enviaban mensajes a todos los fundadores de las iglesias cristianas. Ellos recibían mensajes y visiones místicas en forma de imágenes tridimensionales y luego fundaban su religión a través del contacto ovni. Una de las bases que tienen estos platillos voladores se encuentra en el Área 51. Aquí tienes el plano de los edificios del Área 51 en Nevada, Estados Unidos. Allí es donde se hacen experimentos satánicos con personas y animales. Poseen una tecnología muy avanzada que el gobierno de los Estados Unidos le oculta a toda la humanidad. Desde esta base se envían directrices a todos los gobiernos del mundo. Y no solo eso, de esta base se envían órdenes a todas las organizaciones secretas, a los Illuminati, al Club Bilderberg, al Vaticano, etc. Es decir, el control del mundo se está gestando desde esta base. Si los norteamericanos en masa, o el gobierno o cualquier otra nación intentase entrar en estos edificios para ver lo que hay allí, antes de eso, el edificio explotaría con bombas nucleares y destruiría todo rastro de evidencia. Por ende, nadie puede acercarse o intentar irrumpir en esta área. No hay fuerza humana que puede controlar o detener la obra de estos ovnis que desde hace milenios controlan la Tierra a través de estas zonas como el Área 51. Otras bases se encuentran en Tunguska, Siberia. Ningún gobierno humano podrá investigar o mover un solo dedo en contra de estas bases porque le pertenecen a Ashatan. Primera de Yohanan 5:19 nos dice: sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. Sigamos viendo más bases del maligno. La cueva de Hércules es el lugar misterioso más buscado de toda la tierra. Allí estaban los templarios, la CIA norteamericana, el Vaticano, los Illuminati, el Club Bilderberg. Todos ellos visitaron la cueva donde supuestamente se encuentra la mesa de Salomón. Aquí tenemos otra base subterránea ovni en Nevada. La imagen se asemeja a la formación o alineación de Marte, Venus, la Tierra y la Luna. En el planeta Marte, en Venus y en la Luna hay bases similares al Área 51. La NASA tiene múltiples filmaciones de estos lugares. Esos videos, por supuesto, están bajo 7 llaves, pero Yahweh de algún modo siempre los saca a claridad y terminan filtrándose. Eclesiastés 3:15 nos dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Elohim restaura lo que pasó. Ahora bien, ¿qué les parece esta otra imagen? En toda la tierra y durante toda la historia se han hallado infinidad de esqueletos gigantes. Algunos miden más de 10 metros de altura. Pero en todos los casos, rápidamente estos esqueletos de gigantes son escondidos, sin que haya posibilidad de hallar un solo esqueleto de gigante en algún museo de
la tierra. ¿Quiénes están detrás de todo eso? Son estos platillos voladores o ovnis. Estos seres pueden realizar obras que ningún ser humano puede realizar. Por ejemplo, esta imagen es la cara de un gigante que se encuentra en la isla de Pascua. Esto no fue hecho por un ser humano. El material es de diorita, una roca volcánica demasiado dura. La estatua gigante de roca pesa más de 450 toneladas. La estatua está tallado de una sola pieza. Un hombre mortal jamás puede hacer eso, al menos no con la tecnología que conocemos. Entonces la pregunta, ¿son los ovnis ángeles caídos? Bueno, antes de entrar de lleno en ese tema, es necesario hacer una breve revisión de los ovnis a lo largo del tiempo. El fenómeno ovni es tan antiguo como la historia. Muchos de los pueblos antiguos sabían de estas cosas. Por ejemplo, esta pintura rupestre se encuentra en las cuevas de Niaux, en Francia. En la imagen se ve claramente la silueta de un ovni. Cristóbal Colón también informó de haber visto ovnis en lo que hoy llaman el Triángulo de las Bermudas. Por otro lado, en 1917, en una pequeña ciudad de Fátima, en Portugal, 3 niños comenzaron a recibir visitas de una supuesta mujer vestido de blanco. De ahí sacaron la Virgen de Fátima los católicos, pero en realidad los niños recibieron la visita de un agente de las tinieblas. Ese era el verdadero rostro de la Virgen de Fátima. Algo similar sucedió con el fundador de los mormones. José Smith, en 1820, afirma haber tenido contacto con 2 hombres vestidos de blanco. Obviamente era un encuentro ovni. Entonces, después de ver una breve introducción, ahora vayamos a la escritura. Bereshit 6:4 nos dice: había nefilín en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los gigantes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Lucifer de alguna manera convenció a los ángeles caídos para que dejaran su primer estado y tuvieran relaciones sexuales con mujeres humanas. Este fue el más grave pecado de los vigilantes. Judas 1 del 6 al 7 nos dice: y a los ángeles caídos que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones perpetuas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego perpetuo. Note algo muy importante en este pasaje. Los ángeles caídos de aquí están siendo comparados con el pueblo de Sodoma, y los sodomitas siempre buscaban carne extraña. Es decir, los ángeles caídos buscaban sexo de una manera que Elohim no lo permitió. La transgresión de los ángeles caídos no se menciona explícitamente, pero es obvio, fue una transgresión de perversión sexual. Eso tiene mucho sentido, porque si Yahweh considera a los hombres que tienen sexo con bestias como perversión, entonces Yahweh estaría igualmente enojado con aquellos vigilantes que fornicaron con mujeres humanas. Recuerden que los malaquim pertenecen a un orden superior, y si un malaj tiene relaciones sexuales con una mujer humana, eso sería equivalente a decir que un hombre tuvo relaciones sexuales con una mula.
Con esto no quiero decir que una mujer sea una mula, simplemente es una analogía. Ahora bien, Shaulo nos revela un pequeño misterio tocante a los ángeles caídos y las mujeres. Primera de Corintios 11 del 7 al 10 nos dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y cabut de Elohim, pero la mujer es cabut del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los malaquim. Este pasaje es muy extraño, a menos que lo veas en contraste con Bereshit 6:4, donde se mencionan a los nefilim. Shaulo dice que una mujer necesita una cobertura a Reujín a causa de los malaquim. ¿Qué podría significar eso? Bueno, si Ashatán todavía está tentando a los malaquim a tener relaciones sexuales con mujeres, entonces es claro que si una mujer no se sujeta a su marido, podría ser una tentación para los malaquim. Esto armoniza perfectamente con las escrituras. Por tanto, usted, mujer que no se sujeta a su marido, puede estar tentando a los malaquim, y un día de estos Ashatán puede enviar a un ángel caído a donde usted para que tengan relaciones sexuales. Recuerden que los ángeles caídos pueden tener contacto sexual contigo mediante tus sueños. Eso no es ciencia ficción. Muchos han tenido sueños húmedos y podrían haber sido visitados por ángeles caídos. Por eso es importante que una mujer esté sujeta a su marido. Caso contrario, serás la atracción de los ángeles caídos. Recuerden que los ángeles caídos y los demonios tienen potestad sobre los desobedientes. Entonces, de la unión de un ángel caído con mujeres humanas, nacieron estos engendros del mal llamados gigantes, hombres corpulentos de apariencia horrible. Es por eso que Yahweh advirtió a su pueblo de no tomar mujeres extranjeras, porque la genética Kadush podría ser contaminada. Yahweh detesta la mezcla de especies, incluso de semillas. Por ejemplo, Yahweh prohibió sembrar un campo con diferentes semillas. Eso al hombre común le parece ilógico y sin sentido. Pero ahora con la ciencia se ha demostrado que tal hibridación debilita la semilla y se vuelve infértil. Y lo mismo sucede con los animales. Si usted cruza un caballo con un asno, sale una mula que es estéril. La mula no puede reproducirse. Es un animal híbrido. Y la primera hibridación apareció en la época antes del diluvio. Todas esas hibridaciones quedaron plasmadas en las mitologías. Por ejemplo, tenemos a Zeus, quien bajó como toro y violó a Europa, y más tarde bajó como cisne y violó a Leda. Estos relatos, por supuesto, no son más que distorsiones de lo que hicieron los ángeles caídos con las mujeres y también con los animales. Aquí en la imagen pueden ver algunos híbridos que existieron antes del diluvio. Los más conocidos son el sátiro y las sirenas. Las sirenas hoy en día todavía existen, porque ellas, al ser criaturas acuáticas, sobrevivieron al diluvio y se han mostrado en ciertas ocasiones en las playas. Guaicra 20 del 15 al 16 nos dice: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia, y si la mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Tener relaciones sexuales
animales con animales es una perversión. Pero ¿por qué Yahweh ordenó no solo matar al hombre, sino también a la bestia, que presumiblemente sería inocente? Por algo muy simple, porque el sexo entre personas y animales podría producir una descendencia maldita. Matar al animal evitaría que diera a luz. Dentro del satanismo hay costumbres antiguas de tratar de engendrar descendientes de demonios, haciendo que una cabra, un toro o un chacal copulen con un sacerdote o sacerdotisa. Ahora bien, hasta este punto hemos visto solo la introducción de lo que realmente quiero mostrarles. Ahora vamos a ver la evidencia de los ovnis en el Tanaj, pero antes siempre es bueno una pequeña introducción. El director de la Biblioteca del Congreso norteamericano dijo que haciendo un mínimo común denominador de todos los casos de las personas que fueron secuestrados por ovnis, era exactamente lo que el Tanaj dice, una experiencia de estar endemoniado. Todos los raptados tenían un olor a azufre. Ahora bien, ¿existe vida en otros mundos? Lo extraño sería que no existiese. Nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, pero el universo tiene millones de galaxias. ¿Será que hay vida en estos mundos infinitos? ¿O la Tierra será el único planeta donde hay vida? No, amigos, es cierto que no hay vida en Júpiter, Saturno, Venus y Marte, pero yo no estoy hablando de vida interplanetaria. Estoy hablando de vida intergaláctica, que es diferente. Escuche y atienda a esto. ¿Usted creería que un superarquitecto diseñaría un edificio de 1 millón de pisos para una pareja sin hijos? Sería algo ilógico, ¿cierto? Usted no podría creer que se puede vivir debajo del agua si nunca hubiese visto pescaditos. Así existen seres que no necesitan oxígeno para vivir. No estamos solos en el universo, amigos. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a esto? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Hay vida en otros mundos? Sí, Revelaciones 5:11 nos dice: y miré y oí la voz de muchos malaquim alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Fíjense que el texto menciona a malaquim, menciona seres vivientes, menciona ancianos, y fíjense la cifra, y su número era millones de millones. Nosotros no somos millones de millones. Apenas el planeta Tierra tiene 8.000 millones de habitantes. Es algo insignificante comparado con la cifra millones de millones, lo cual es obvio que el universo está habitado con innumerables criaturas. Ahora bien, estos seres no son marcianitos ni venusianos y no son iguales a nosotros. Los únicos que son iguales a nosotros y que están en el espacio viajando a la velocidad de la luz son Hanok y Eliá. ¿Qué les parece? Ahora escuchen esto. Según el Tanaj, los malaquim, los querubines y los mal llamados arcángeles tienen carros. Teilim 68:17 nos dice: los carros de Elohim se cuentan por veintena de millares de millares. El Adón viene del Sinaí a su Migdash. Fíjense en la frase, carros de Elohim. No dice naves secretas americanas, no dice carros del diablo, no dice ilusiones ópticas, no. Dice carros de Yahweh Elohim. Y el profeta Zecaría vio un rollo que volaba. Era un cigarro o tubo volador de 10 metros por 5 metros, volando por el espacio.
5. Zacarías 5 del 1 al 3 nos dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. ¿Cuándo usted ha visto que un rollo vuele? Esto es una nave voladora. Esto está en el Tanaj, amigos. Luego dice: y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. ¿Lo estás escuchando? Lo dice el propio Tanaj. Sale por todo el mundo. No es un libro para leer. Luego dice más abajo: yo la he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Te das cuenta? Es una nave que está haciendo la lista negra para eliminar a todos los impíos, a fin de que no entren al reino de los cielos. ¿Qué te parece esa descripción? Se dan cuenta que el Tanaj describe con mucha precisión a estos objetos voladores no identificados para el mundo, pero nosotros ya lo hemos identificado. Ahora leamos Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Qué te parece esa descripción? Vuelan como nubes. Ese tema ya lo explicamos en un capítulo anterior. Aquí te dejo la miniatura del video. Ahora escuche bien. La tercera parte de los Malaquín se reveló según Revelaciones 12:4, lo cual significa que la tercera parte de los Malaquín se quedaron con los carros, se rebelaron contra Yahweh, y los sinvergüenzas nunca devolvieron los carros. Son estos ángeles caídos quienes se aparecen a los brujos, se aparecen en las noticias y salen por los volcanes. Son carros del diablo. Pero los que se llevaron a Hanoc y Eliá son carros de Yahweh. Ahora escuche con atención. Ellos no son solamente extraterrestres, son extradimensionales. Extraterrestre significa simplemente fuera de la tierra. Yahshua no era de este mundo. Él vino a este mundo, pero no era de aquí. Quiere decir que hay vida fuera de este mundo. Ahora escuchen con atención. Estos carros mencionados son extradimensionales y extraterrestres. ¿Por qué? Revelaciones 12:7 nos da la respuesta. Los ángeles caídos fueron lanzados desde la Vía Láctea y cayeron sobre diferentes planetas, incluyendo la Luna. Por eso hoy en día se ven cráteres en la Luna y en otros planetas. Estos carros voladores de Ashatán estaban aquí en la Tierra, en el momento en que Adán fue formado, y ahora son tan canallas y tan sutiles que están haciendo creer a la humanidad que recién están llegando. Mentira, ellos ya estaban en la Tierra mucho antes que el hombre naciera, y son extradimensionales. ¿Por qué? Porque aparecen y desaparecen de una dimensión a otra. No son naves mecánicas, son de mecánica cuántica. Tienen desplazar cuántico. No son de tornillos y de tuercas, son naves vivas. Son naves vivas. Son transformers, por así decirlo. Estas naves se mueven como torbellinos y Yahweh vendrá con esas naves. Isaías 66 del 15 al 16 nos dice: porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora vamos a ver afilando el hacha.
Hay un verso escritural que me llamó mucho la atención y tiene que ver con los principios de dirección o guía. Usted sabe la importancia que tiene la cabeza de una entidad, tener la influencia. Y el hombre más influyente de toda la historia es nuestro Adón Yahshua. Su influencia ha llegado por más de 2000 años. Todavía seguimos proclamando al Mashiach. La pregunta es, ¿cuál era el secreto detrás de la influencia de Yahshua? Eclesiastés 10:10, según la versión latinoamericana, nos dice: si el hierro está embotado y él no ha amolado su filo, entonces tienes que ejercer más fuerza. La sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. Pero la versión DHH nos dice más claro: si el hacha se desafila y no se vuelve a afilar, habrá que golpear con más fuerza. Vale más hacer las cosas bien y con sabiduría. Este verso se aplica directamente a las cabezas de las asambleas. Es un principio fundamental. Y si vamos a la parte literal, se los pondría de la siguiente forma: llamaron a un hombre fuerte para que talara árboles y le entregaron un hacha nueva. El hombre el primer día cortó 20 árboles, el segundo día 15, el tercero 10 y el cuarto día solo cortó 5 árboles, y todos los días aplicó la misma fuerza. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucede es que el hacha había perdido su filo. Esta experiencia también a muchos de ustedes les habrá sucedido. Tuvieron que hacer mayor esfuerzo para lograr el mismo objetivo. Entonces vamos a hablar de este principio escritural, afilando tu hacha. Es un principio que deben aplicar las cabezas del hogar, las cabezas de asambleas y en general toda cabeza de una entidad, e incluso el propio Adón Yahshua afilaba su hacha. Pero ¿qué significa afilar el hacha? Es darnos un tiempo personal para la preparación de uno mismo, para poder cumplir el propósito que Yahweh tiene para nosotros. Fíjense que afilar el hacha es detenerse y dedicar tiempo a planificar. Eso lo sabe muy bien un carpintero. El dicho de ellos es: voy a medir 2 veces para cortar una sola vez. ¿Se dan cuenta? Se tomó su tiempo para volverlo a medir, para planificar su trabajo, y luego recién hizo un solo corte. Entonces, afilar el hacha significa preparación en el ámbito personal. Por ejemplo, la enseñanza de este Shabbat no salió como por encanto. Tuvimos que preparar material, seleccionar las imágenes apropiadas, buscar las fuentes adecuadas y después elaborar una enseñanza. Ahí se está afilando el hacha. Esto lo demostró Yahshua con sus acciones. Cuando usted mira al Mashiach, dices: ¿qué forma de hacer milagros? Encontraba un ciego y le ponía lodo en los ojos y le decía: ve y lávate en el estanque de Siloé. Así de simple. Al que estaba enfermo solo le decía: toma tu lecho y anda. Reuj inmundo, sal fuera. Eran milagros extraordinarios, sin hacer mucho esfuerzo. Eran tremendas formas de liberación. Pero si usted lee esos episodios con calma y con lupa, se dará cuenta que esos milagros y liberaciones eran fruto de una noche intensa de plegaria. ¿Qué es eso? Afilar el hacha. ¿Qué es eso? Tener comunión íntima con Yahweh. Y eso es el secreto del Mashiach. Tenía un hacha afilada como Gilead, porque tenía tiempo para su devoción personal. Tenía tiempo de preparación. Y si usted no tiene ese tiempo de comunión y preparación, entonces estás quemado. Recuerden el ejemplo: el primer día 20 árboles, el segundo 15, el tercero 10. ¿Por qué rendía cada vez menos? Porque no tenía preparación personal, no pulía su hacha. Entonces todo
todos tenemos que tener un tiempo de preparación y planificación. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que Yahweh tiene con nosotros. Vayamos con las conexiones escriturales. Hechos 7:22 nos dice: y Moshe fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Entonces, el primer hombre al cual Yahweh afiló como un hacha es Moshe. Usted sabe la historia de Moshe. Yahweh lo elige, pero se toma su tiempo para prepararlo. Y Yahweh de alguna manera le da algunas facilidades. El texto de Hechos dice que Moshe fue instruido, fue preparado. Lo instruyeron en toda la sabiduría de los egipcios. Recuerden que Yahweh le permitió estar 40 años en palacio del faraón. Su madrastra era hija del faraón. Entonces tuvo acceso a la escuela, tuvo tiempo de ir a la universidad. Y ustedes piensan que ir a la universidad es algo malo. No, eso te ayuda bastante. Entonces Moshe, el gran libertador, fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y como Egipto construía grandes edificaciones y monumentos, es muy probable que Moshe haya sido ingeniero o arquitecto. Pero Yahweh lo estaba preparando. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando Moshe ya saliera y fuera el libertador, Yahweh le daría los planos para construir el Mishkan de reunión. Pero Moshe no solo fue instruido en la ciencia de los egipcios. Moshe después se fue 40 años al desierto solo. Allá encontró a Yetro, encontró a su esposa y conoció a Yahweh en la zarza. Y después de esos 40 años regresa, y ahora le toca guiar otros 40 años al pueblo. Entonces Moshe pasó por 2 universidades. Primero pasó por la Universidad de Egipto, y luego pasó por la Universidad de Yahweh, el desierto. 40 más 40 es igual a 80 años de preparación para recién guiar al pueblo por su travesía en el desierto. ¿Por qué Yahweh le permitió ser el libertador y guía del pueblo? Porque afiló su hacha por 80 años. Afiló el hacha en la Universidad de Egipto y afiló el hacha en la Universidad del Desierto. ¡Qué tremenda preparación! En lo secular bien preparado y en lo arreujim bien preparado. Por eso Moshe fue el elegido de Yahweh y tuvo una preparación muy especial. Revisando este principio, uno tiene que preguntarse: ¿por qué rindo menos? Porque dejamos de afilar el hacha, porque se nos ha olvidado afilar el hacha. Por eso dice el dicho: hay que estar bien afilados, refiriéndose a este mismo principio. Vayamos por más ejemplos. Primera de Shemuel 17:37 nos dice: añadió David: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Shaul a David: ve, y Yahweh esté contigo. Entonces, note usted que David añadió diciendo: Yahweh, que me ha librado de las garras del león y del oso. Aquí hay un secreto escondido, porque estas son batallas que tenía David. Mire qué interesante. Peleaba contra el león y contra el oso. Pero ¿dónde está el texto escritural que mencione que se peleó con el león y con el oso? Alguien dirá: ahí está, lo acabamos de leer. Pero yo me refiero a la historia propiamente dicha, con todos sus detalles. No está registrada. ¿Por qué?
porque son batallas secretas, son combates secretos, lo cual significa que afilar el hacha, tu preparación personal, se tiene que hacer en secreto. Entonces, el segundo hombre al cual Yahweh lo afiló muy bien es sin duda el rey David. Pero antes de vencer a Goliat y ser el rey de Yasharel, tenía batallas secretas. Aquí no había nadie que lo estaba viendo. De esto nadie sabía. Esto no estaba en el Facebook. Entonces, cuando a David le toca pelear contra un gigante Nephilim, le toca pelear contra un ser híbrido, al cual la versión Nácar Colunga lo llama alienígena. ¿No me crees? Leamos el texto. Tehilim 144:7 nos dice: tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas, de mano de los alienígenas. Entonces llega un momento en que David, durante su preparación, estuvo afilando su hacha. David tenía sus batallas secretas, le tocaba pelear contra el león y contra el oso, porque cuidaba el rebaño de las ovejitas, peleaba en lo secreto de la noche. Entonces pasa el tiempo y David ya está preparado. Su hacha está brillando como cristal de tanto afilar. Y entonces ahora, ¿qué le toca? Le toca ir a pelear contra este alienígena llamado Goliat. Pero el pueblo ni lo toma en cuenta. Su hermano mayor lo afrenta. Pero David decide ir a pelear y le arranca la cabeza al gigante. ¿Pero por qué lo venció? Porque él afilaba su hacha en lo secreto. El que no siembra en lo secreto no va a cosechar en público. Y por eso Yahshua dijo: cuando hagas plegaria, entra a tu cuarto a solas y cerrada la puerta. Haz plegaria a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que mira en secreto te recompensará en público. Entonces, afilar el hacha desde el ángulo de David, ¿cómo lo hacía David? David lo hacía en batallas secretas. Ahora vayamos a ver otro hombre que también afiló su hacha. Estamos hablando de Josué, Yahushua. Bamidbar 11:28 nos dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moshe, uno de sus jóvenes, y dijo: amo mío Moshe, impídelos. Josué era un hombre de conquista, era el relevo de Moshe. Josué se encargó de la campaña de conquista de Canaán, pero como él afiló su hacha, siendo ayudante o servidor de Moshe. La palabra ayudante viene del hebreo sharat, que significa ministros llama de fuego. Es decir, Josué era un ministro especial. ¿Por qué? Porque caminaba de la mano con Moshe. Cuando Moshe entraba al Mishkan, Josué esperaba hasta que volviera. Y cuando Moshe subió al monte Sinaí, Josué subió hasta la mitad del monte, y ahí lo esperó. Era un ayudante fiel, y ahora ese ayudante iba a ser ascendido, y se iba a convertir en caudillo, para dirigir las guerras en Canaán. Por tanto, una de las mejores formas de afilar el hacha es sirviendo amigos. ¿Qué dijo Yahshua? El que quiera ser promovido o que quiera ser grande en el reino de los cielos, sea vuestro servidor. Entonces Josué afiló su hacha durante 40 años, siendo el servidor de Moshe. Si se dan cuenta, este principio de afilar el hacha se aplica primordialmente a las cabezas del pueblo, pero también se aplica a toda la asamblea, porque usted va a compartir las buenas nuevas a otros, y eso requiere preparación. Usted, cuando le va a ministrar a alguien, tienes que estar bien afiladito, y en este tiempo que vivimos hay muchísimas herramientas. Puedes planificar bien tus actividades, y cuando hablamos de planificación no podemos pasar de largo sin mencionar a Nehemías.
hacha. Nehemías es un hombre que Yahweh levanta para reconstruir las murallas destruidas. Nehemías 2:17 nos dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Antes de edificar tuvo que evaluar la situación. Él hace un examen detallado de la situación. Tiene una tremenda tarea que realizar: levantar las murallas y las puertas. Pero antes de eso, afiló el hacha, se tomó su tiempo, se subió sobre su burrito y se fue a ver cómo estaba Jerusalén. Hizo 4 evaluaciones básicamente en Nehemías. Número 1, evalúa sus fortalezas. Número 2, evalúa sus oportunidades. Número 3, evalúa sus debilidades. Y número 4, evalúa sus amenazas. Esos 4 puntos cualquier planificador de proyectos lo sabe muy bien. Nehemías dijo: en cuanto a fortalezas, tenemos a las familias con ganas de volver a sus tierras, agarrar sus casas y levantar la ciudad. En cuanto a oportunidades, tenemos la firma y la madera que el rey Artajerjes nos dio. No va a haber problemas. En cuanto a debilidades, no tenemos dinero, no tenemos grandes materiales, no tenemos plata y oro, ni piedras preciosas como Salomón las tenía, pero Yahweh proveerá. Y finalmente, en cuanto a las amenazas, tenemos a Tobías y Gesem el árabe, que son hijos del abismo, que van a estar molestando continuamente. Entonces, Nehemías hace un examen de la situación con calma. Eso se llama afilar el hacha. Por ende, la planificación no es un principio universitario, como muchos piensan. Esto lo enseña el Tanaj, amigos. Ahora pasemos al quinto personaje que afiló su hacha antes de cumplir su propósito. Estamos hablando de Yosef. Esto no les va a gustar a muchos. Bereshit 45:5 nos dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Entonces, ¿cuál era el propósito y el proyecto de Yahweh? Que Yosef de alguna manera estuviera en Egipto, porque Yahweh sabía que pasado un tiempo iba a venir el tiempo de las vacas flacas. A Yosef lo habían envidiado. Yosef nunca pudo haber llegado a Egipto. ¿Cómo lo podrían haber llevado a Egipto si era el preferido de Jacob? Pero Yahweh permitió que algo sucediera, y Yosef años más tarde en Egipto les dice a sus hermanos: ya no se sientan tristes de haberme vendido, porque yo vine aquí con el propósito de preservarles la vida. Pero antes de eso, ¿dónde afiló el hacha Yosef? En aquello que la mayoría le teme, las pruebas. Él afiló su hacha en el horno de las pruebas. Y ahora que estamos aquí compartiendo este mensaje, usted tiene que darse cuenta que necesario es afilar el hacha, pero hay diferentes maneras. Moshe fue instruido, David en batallas secretas, Josué siendo ayudante, Nehemías haciendo un examen de la situación. Pero ahora que vemos a Yosef, la cosa es más dura. Fue afilado en las pruebas, pero bueno es haber sido humillado. ¿Por qué? Porque había que bajar un poquito el ego de Yosef. Era el preferido, era el que tenía su ropita mejor, mientras sus hermanos no. Sus hermanos sudando la gota gorda en el campo,
mientras Yusef tomándose un café con su padre. Entonces, si Yusef no hubiera sido humillado, tal vez hubiera sido un hijo engreído y mimado. Pero Yahweh lo afiló en aquellas cosas que Yusef no quería hacer. Lo afiló en medio de una mazmorra. Ahora pasemos al sexto personaje que afiló su hacha. Estamos hablando de Daniel. La característica distintiva de Daniel era que fue un hombre disciplinado. Daniel 6:10 nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y hacía plegaria y daba gratitud delante de su Elohim, como lo solía hacer antes. Esa frase pónganlo con un marcador: lo solía hacer. Era un hábito. Quiere decir que se puede afilar el hacha si tenemos un hábito bueno para la kabut de Yahweh. Daniel tenía el hábito de arrodillarse 3 veces al día en dirección a Jerusalén. Eso es una vida devocional. Podríamos llamarlo disciplina a Reujim. La pregunta es: ¿tendremos la vida como Daniel? El texto dice: y como solía hacerlo antes. Es decir, Daniel no empezó a hacer plegaria cuando vino los problemas. Daniel no empezó a hacer plegaria cuando se enfermó, no. Él siempre solía hacer plegaria todos los días. Y si quieres buscar a un hombre que tenía su hacha afilada continuamente, ese sin duda era Daniel. Daniel era un hombre tremendo. Por eso se menciona que él tenía un reuj superior. Interpretaba cualquier sueño o visión. ¿Por qué? Porque tenía una disciplina a reujim tremenda. Y disciplina significa dejar de hacer lo que la carne quiere y someterse completamente a Yahweh. Pero a casi nadie le gusta la disciplina. Shaulo dijo: ciertamente la disciplina del presente no parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina es totalmente necesaria. Aquel que rechaza la disciplina de Yahweh está embotando su hacha. Usted tiene dones que Yahweh le dio, pero necesitan ser afilados para que sean efectivos. ¿Y quieren que les diga una cosa? Para que usted tenga el hacha afilada todo el tiempo, tienes que hacer lo que hacía Daniel. El verso 20 dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Elohim viviente, el Elohim tuyo, a quien tú continuamente sirves. En otras versiones dice: a quien sirves con tanta perseverancia. Es decir, usted va a ser efectivo solamente cuando busques a Yahweh con tanta perseverancia. De ahí que Yeshua asoció la perseverancia con la salvación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, el que tenga su hacha bien afilado, este será salvo. Qué importante es este principio de afilar el hacha. Ahora vayamos al libro de Gálatas. En Gálatas 2 del 1 al 2 nos dice Shaulo: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierto prestigio la besorá que proclamo entre los gentiles. Luego nos dice más abajo: y reconociendo la gen que me había sido dada, Jacobo, Kefas y Yahuanán, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, el séptimo personaje que afiló
su hacha es Shaulo. 14 cartas escribió Shaulo. Es el segundo hombre más influyente después de Yahshua. Pero mire, ¿qué sucedió en aquella época? ¿No lo reconocían en la asamblea de Jerusalén? El texto dice que pasados 14 años, Shaulo subió a Jerusalén y se presentó ante Jacobo, Kefas y Yohanan, que eran considerados columnas. Fíjense que en este capítulo 2 de Gálatas se mencionan 14 años, pero vamos a retroceder al capítulo anterior y ahí se nos menciona un dato numérico más para que sepamos cuántos años pasaron para que recién Shaulo fuera reconocido como emisario. Gálatas 1:18 nos dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Kefas y permanecí con él 15 días. En Gálatas capítulo 2 habíamos leído 14 años y aquí en el capítulo 1 se mencionan 3 años. Haciendo una pequeña suma tenemos 14 más 3 es igual a 17 años. ¿Cuántos años tardaron en reconocer a Shaulo como emisario? 17 años. Entonces, si a usted no lo reconocen como proclamador, tranquilo. Tarde o temprano lo van a hacer, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Entonces, Shaulo, después de 17 años proclamando la Besorá, subió a Jerusalén con Bernabé y fue recibido por Jacobo, Kefas y Yohanan. Se dieron las manos y a partir de ese momento, Shaulo y Bernabé también se convirtieron en columnas de la asamblea. Eran 5 columnas y el Mishkan de reunión tenía 5 columnas que sostenían el velo llamado verdad o emet. Fue un proceso largo. 17 años tardaron para reconocer a Shaulo como emisario y durante ese tiempo Shaulo estaba afilando su hacha. Ningún emisario escribió tanto como Shaulo. Fue el perito arquitecto de la asamblea, pero tuvo que afilar su hacha durante 17 años. Finalmente, para terminar, hacemos un pequeño resumen. Moshe fue afilado en la instrucción, 40 años en la Universidad de Egipto y 40 años en la Universidad del Desierto. David fue afilado en batallas secretas contra el oso y contra el león. Josué fue afilado siendo el ayudante de Moshe. Nehemías fue afilado haciendo un examen de la situación. Yosef fue afilado en medio de las pruebas. Daniel fue afilado con la disciplina a Reujim, no porque tenía problemas, sino que su obediencia hizo relucir sus dones. Y finalmente Shaulo, 17 años pasó para que lo reconocieran. Trabajó arduamente de forma constante y al final recibió su premio. Primera de Corintios 15:58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Adón siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Adón no es en vano.